Bendito Padre Celestial, bendito sea aquel que vive por los siglos de los siglos, aquel que está sentado en su trono. Les damos las buenas noches y a toda aquella persona que tiene un corazón humilde y aún, pues ciertamente, un poquito o mediano o gran amor a Dios, para poder prestar su tiempo, tener su tiempo, de poder ver este humilde y sencillo video de mi Dios, donde predicará mi amado Jesús, ciertamente, porque la palabra bendita que está escrita en la Santa Biblia proviene toda de Él. Él la hizo con su bendito Espíritu Santo, derramándosela a cada uno de sus siervos, los profetas, los apóstoles, los reyes, sacerdotes, y todos aquellos a que mi Señor escogió para su obra, para anunciar la bendita palabra de salvación, aquella que no mucho les gusta escuchar esa bendita palabra, porque habla de lo que somos, de lo que realmente el ser humano es, un vil pecador. Lamentablemente es lo que somos. Delante de Dios, así estamos nosotros, como pecadores. No hay otra manera de que Dios pueda vernos. Bueno, siempre y cuando una persona se haya arrepentido, sinceramente haya pedido perdón de todo corazón y esté haciendo esfuerzos día a día, porque Dios cambie sus vidas, su corazón, su mente, su alma, su espíritu, alejando el pecado cada vez más, no queriendo pecar, no queriendo ofender a Dios. Entonces ciertamente de esa persona Dios sí se agrada. Y ciertamente pues no dejamos de pecadores, pero tiene mucho más misericordia y un gran amor y de verdad se agrada a mi Señor de todo aquel que pues así está, porque así lo dice mi Señor. Dice Isaías 43, versículo 4. Dice, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Aleluya. Bendita sea la gloria de mi Dios, bendita sea su bendita y hermosa palabra que nos ha dado hoy para poder desmenuzarla, entenderla, analizarla. Dice que ante los ojos de Dios fue honorable y de gran estima. ¿Quién es esa persona? ¿Quién es honorable y de gran estima? Es aquella persona que reconoce primeramente a Dios, reconoce ser un pecador. Cuando tú y yo reconocemos ser pecadores, estamos reconociendo que Jesús murió por nuestros pecados en la cruz de Calvario. Estamos reconociendo que Él los pagó para que nosotros no fuéramos al infierno, que fue su amor el que derramó en esa cruz y que vino y se hizo hombre en Jesucristo Dios y que de verdad nos ama. Dios dice, porque a mis ojos fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. ¿Qué Dios hace por nosotros? Dios dice, da hombres por ti, naciones por ti. Dio a Jesucristo, a su único Hijo Dios, por nosotros, por todo el mundo. Pero Él se agrada de aquel que reconoce que su Hijo Jesucristo vino a pagar por nuestros pecados. De ese tiene gran estima, del que se arrepiente de sus pecados pidiéndole perdón a Jesucristo. Dice, de ese tiene gran estima Dios. ¿Por qué?
porque reconoces su bendita palabra. Reconoces que Dios tiene la razón y tiene la verdad. Ese es de gran estima para Dios, porque aún ahí estás obedeciéndole a Dios. Todos sabemos y hemos hablado muchas veces que todo padre de familia siempre va a estar agradado, contento, orgulloso, alegre, feliz con un hijo que le obedece, le respeta, lo considera su padre, lo honra. Es una persona, un hijo de verdad agradable ante los ojos del padre y la madre y aún ante los demás. Entonces, si nosotros realmente vivimos una vida en santidad, de verdad reconocemos ser pecadores, de verdad hay un arrepentimiento del ser humano, entonces seremos gratos en los ojos de Dios. Como lo fue Jesucristo para el Señor, fue obediente. El mismo Jesucristo nos dio el ejemplo cuando vino aquí a la tierra. Desde que nació hasta que Él fue muerto en la cruz de Calvario y resucitó y fue llevado a los cielos. Él nos vino a dar el ejemplo desde que empezó. Por eso es que es el principio y el fin. Desde el principio hasta el final nos dio el ejemplo Jesucristo de cómo primeramente honrar a Dios, cómo agradar a Dios, cómo obedecer a Dios y cómo entrar a los cielos. Nos dio el ejemplo desde su nacimiento hasta su crucifixión y su resurrección. Que todo aquel que muere en la cruz del Calvario, donde Jesús pagó tus pecados, ahí mueres tú, ahí mueren tus pecados. Cuando le pides perdón a Jesucristo, resucitas como Él resucitó. Y Él resucitó mi Señor y fue llevado a los cielos. Resucitamos junto con Él. No quiere decir que lamentablemente hay mucha ignorancia en el mundo entero de lo que es crucifixión, de lo que es resucitar, de lo que Dios quiere en verdad. El mundo hace sacrificios, el mundo vuelve a hacer lo mismo que Jesucristo hizo, pero lo hacen físicamente, no espiritualmente. Quieren volver a crucificarse, quieren volver a golpearse, quieren ir de rodillas a, no sé, hasta la Juquila, hasta esa Guadalupe. Quieren hacer sacrificios cuando Dios ya lo hizo. Ella sacrificó a su Hijo por nosotros. Aunque tú te vayas de rodillas, aunque tú te vuelvas a crucificar y te golpees, según por tus pecados, nunca vas a poder pagar tus pecados tú solo. Te puedas crucificar y puedas morir en la crucifixión. No va a ser cuenta ese sacrificio que hiciste. ¿Por qué? Porque eres un vil pecador. Somos pecadores. Jesucristo vino, padeció todo eso y fue crucificado en la cruz, porque Él sí podía pagar nuestros pecados de todo el mundo. A Él sí le tomó en cuenta a Dios, porque es santo, porque era Dios hecho hombre Jesucristo y no tenía un solo pecado. Y toda persona que se crucifica en estos tiempos, que se golpea, que se va de rodillas hasta allá, en vano lo haces, porque no puedes pagar tus propios pecados en ese sacrificio. ¿Por qué? Porque eres un pecador y no eres santo.
no vas a poder pagar tus pecados, así hagas con lo que hagas. Nunca va a perdonarte Dios esos pecados. Porque Dios le tomó en cuenta ese sacrificio a Jesucristo. De que pagara todos los pecados de nosotros. ¿Por qué? Porque Él era santo. Y Él sí podía pagar nuestra deuda. Es como si tú vas a querer pagarle la deuda. El otro día se decía acópela a una persona. Y le dices, oye, yo voy a pagar la deuda de fulano. Oye, pero también usted debe. Usted no puede pagar su deuda. Ni puede pagar la deuda de otra persona. Porque también está debiendo usted. Y un sacerdote te puede tampoco perdonar pecados porque también está lleno de deuda, de pecados. El único que puede pagar tu deuda en Coppel, dice, es aquel que no tiene deuda, que no está en buró. Pero usted no puede pagar su deuda porque usted está en buró, ni puede pagar la de su esposa, de su hijo, nada. Así que nosotros no podemos pagar. Así hagas sacrificio, así te golpees, te vas de rodillas donde quieras, es en vano. Porque Dios no lo va a tomar en cuenta. A otra que el Señor Jesucristo ya lo hizo por eso. Él no te está pidiendo que vuelvas a hacer crucificación de eso. Él quiere que te arrepientas de esos pecados. Que le pidas perdón a Jesucristo que ya pagó, ya fue crucificado en la cruz. Él ya lo hizo por ti y por mí. Solamente de a pedirle perdón a Él. Por esos pecados que ella crucificó en la cruz, que ella pagó la deuda. Y solamente así te va a perdonar. Pero uno no lo puede hacer. Él quiere un arrepentimiento, Dios. Dios Jesucristo le dijo, Samuel le dijo a Saúl, Dios se complace más en sacrificios que en obediencia. A Dios le agrada más que obedezcamos, que hagamos sacrificio. Para Dios es mejor que se cumpla tu palabra cuando nos las dice. Es mejor eso que andar haciendo malabares y malabares. Y además, imagínate cuántas personas que se hacen de Jesucristo, se van a crucificar allá a Jesucristo, que hacen de María, de José, viven en fornicación, en adulterios, en lascivias, son homosexuales, son lesbianas, y creen que todavía Dios en ese pecado Él va a tomar en cuenta, que le va a perdonar sus pecados haciendo todo ese show que hace. Es en vano lo que hagas. Te vas a quedar peor, dañada de tus rodillas, enfermos. Y Dios no te va a tomar en cuenta nada de eso. Te va a tomar en cuenta cuando de verdad te humilles a la presencia del Señor y te arrepientas de tus pecados. Porque la sabiduría del hombre no es la misma que Dios. Por eso el mundo perece. Porque no hay sabiduría, no hay conocimiento. La flojera leer la Biblia. ¿Cómo quieres hacer santo sacrificio? Ni siquiera sabes lo que la Biblia dice. Pero allá le vas a hacer a María, allá le vas a hacer de José, allá la vas a hacer de Jesús, y ni siquiera se sabe la Biblia. Ni siquiera se sabe un solo versículo. Solamente allá se van a poner como ellos quieren. No. Hay que obedecer, hay que hacer lo que Dios dice, arrepentir nuestros pecados, porque de eso sí se agrada. De ese se agrada el Señor, dice. El que hace obediencia, el que se arrepiente de sus pecados, se aleja de Él y vive en santidad. Aleluya. Te bendigo, te alabo, te exalto, Rey de Reyes y Señor de Señores. Te damos gracias, Señor, por esta bendita palabra, Señor. Y toca corazón, Señor, a aquellas personas que hoy tuvieron ese deseo, Señor, de abrir este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén y amén.